damos por sentado que somos creyentes, damos por sentado que tenemos que orar, que tenemos que leer la palabra, y muchas veces son asignaturas pendientes que están en nuestra vida. Para algunos no, pero para otros son pendientes todavía, y hay que mirar y hay que estar profundizando ahí hasta que el Señor nos conmueva. Dios tiene que conmovernos, tiene que conmover nuestras vidas para entender que necesitamos poner las cosas delante del Señor. Aunque nos cuesta mucho trabajo, el enemigo no quiere, por todos los medios va a impedir que tú seas una persona que busque a Dios. Porque el diablo sabe que cuando tú buscas a Dios, estás llenándote de poder para poder derrotarlo, para poder abrir camino en este lugar. Yo no sé si tú has visto por televisión estas ciudades como Alepo, ciudades destruidas, lleno de edificios caídos, derrumbados, y gente paseándose por en medio de esos lugares. Si el Señor nos diera ojos espirituales para ver el mundo invisible, veríamos eso. Veríamos un mundo destruido, un mundo lleno de tinieblas, un mundo en el cual nosotros vemos y parece que todo está bien, pero en el mundo espiritual hay tinieblas por todos sitios. Dice la palabra que el enemigo, el príncipe de este mundo, ha tomado el control. Nosotros, como hijos de Dios, dice que hemos sido llevados en medio de lobos, hemos sido llevados en medio de un mundo oscuro, donde dice que tenemos que alumbrar como luminares en medio de un mundo lleno de oscuridad. ¿Amén? Luminares en medio de un mundo que está lleno de oscuridad, y la única forma de alumbrar es buscando al Señor. No pensemos que ya simplemente el hecho de estar en Él, ya eso ya nos guarda. No. Muchas veces nos enfadamos con el Señor porque el Señor no contesta. Muchas veces nos enfadamos con el Señor. Me parece que el Señor no contesta nuestras oraciones. Pero realmente estamos orando realmente y de verdad en la presencia del Señor. Seamos sinceros. Realmente estamos orando y estamos presentando con pasión nuestras peticiones delante de Dios, o simplemente las dejamos caer ahí como el que le pide al Señor por la comida: gracias por la comida, gracias por esto, aquello y lo otro, y Señor, ayúdame, amén. Pero realmente estamos profundizando en lo que Dios quiere, porque es ahí donde vamos a encontrar victoria, es ahí donde realmente vamos a encontrar la victoria de nuestras vidas y de los que están a nuestro alrededor. Vamos a ver a un hombre, Nehemías, a un hombre que no se conforma. Nehemías 1:6. Nehemías 1:6. Nehemías era un copero del rey Artajerjes, nombre rarillo, Artajerjes, ¿verdad? Qué nombre más raro. Era el copero del rey. En esa época, ese rey que estaba en Babilonia, allí había un remanente de judíos que habían sido, por decirlo así, secuestrados y llevados de rehenes allí a ese lugar. Y Nehemías era una persona de confianza del rey, un judío que amaba al Señor, y dice que viene alguien a informarle del estado, de cómo estaba Jerusalén. El judío nunca se olvida de Jerusalén. Los judíos reales y verdaderos nunca, aunque estén lejos, no se olvidan de Jerusalén. Ellos oran por la paz de Jerusalén y oran por su país, igualito que nosotros, ¿verdad? Divididos por todos sitios, pero ellos aman su país. Nehemías dice, cuando él escucha que las puertas de Jerusalén y que los muros estaban derribados
él dice que automáticamente él no se queda quieto, sino que empieza a tener un clamor en su corazón y empieza a llorar, y empieza a lamentarse, y empieza a tener un tiempo de aflicción en su corazón tremendo. El templo estaba construido, estaban construyendo el templo, pero los muros estaban derribados y las puertas de entrada a la ciudad estaban puestas a fuego. Quiere decir que no había ni puertas ni muros. Imagínate, en este tiempo los muros no significan nada, en este tiempo las murallas no significan nada, pero en aquel tiempo habían aldeas y los muros representaban la seguridad para toda la gente que vivía dentro. Una ciudad que no estuviera amurallada estaba a merced de cualquier pueblo y la conquistaban rápido, la quemaban, mataban a las personas que estaban dentro. Quiere decir que ellos estaban preocupando por construir el templo de Jehová, que había sido derribado, derribado por el rey Nabucodonosor de Babilonia, que había venido a Jerusalén, y ahora ellos estaban preocupados construyendo, y ya estaban construyendo el templo, pero los muros estaban derribados. Y cuando él se enteró de esta situación, dice que empezó a lamentarse y a llorar, y quiso ir a Jerusalén a reconstruir otra vez los muros. Los muros en nuestra vida, es ese tiempo que estamos dedicando a construir esa protección alrededor nuestra, que es a través de la oración. Y muchas veces estamos construyendo nuestro templo. Escuchamos la palabra, venimos a la iglesia, cantamos, hacemos muchas cosas, pero nos hemos olvidado de lo más importante, que es poner protección a nuestro alrededor. Y la oración es lo único que nos protege, creedlo. La oración es lo único que nos protege. Si tú no le das importancia a la oración, estás a merced del enemigo. Tú puedes venir todo lo que tú quieras a la iglesia, tú puedes leer incluso la palabra, tú puedes incluso cantar, estar en el coro, tener actividad, pero si te olvidas de buscar al Señor realmente como hay que buscarlo, porque muchas veces decimos, no, yo busco al Señor, pero yo oro, me acuerdo, pero no tengo un tiempo de oración, me acuerdo del Señor, voy andando, estoy en el coche, me acuerdo, etcétera, etcétera. Olvídate, eso no es orar, eso no es orar, eso no es comunión. Tu vida está sin muros, tu vida está sin puertas. El diablo entra como quiere, coge tu cabeza, la maneja como le da la gana. Por eso, porque tú no has puesto realmente tu vida delante del Señor como Él quiere que la pongamos. No le damos importancia a la posición o a la manera en la cual buscamos al Señor. ¿Tú te presentarías delante de un rey y, hola rey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estoy yo. O tumbado de cualquier manera. Si la gente, cuando viene a la iglesia, mucha gente que viene con su gorra, ya cuando entra por la puerta se quita la gorra, ¿verdad? Nos enseñan en los juzgados, por ejemplo, cuando entra el juez, ¿qué hace la gente? Se pone de pie. Son síntomas de que están reverenciando a la persona de autoridad que está entrando. Se está perdiendo esas costumbres, pero antiguamente, cuando el profesor entraba en clase, los alumnos se ponían en pie. Ahora se ha perdido, ya no se ponen en pie ni, se tiran todo lo que hay a mano. Pero nos damos cuenta, y cuando veis, por ejemplo, como el rey recibe a personas, ves como hay personas que se inclinan delante del rey, o las mujeres se inclinan delante de la reina y le hacen un tipo de reverencia. Eso actualmente. En aquella época nadie se podía presentar delante del rey, sino que el rey tenía que estar siempre más alto. Por eso el rey siempre estaba ocupando un lugar que era un estrado, donde estaba el trono, y estaba siempre en un lugar alto.
Y los que venían y se presentaban delante del rey, lo primero que hacían es poner sus rodillas delante del suelo, su cabeza postrada en el suelo, y hasta que el rey no le decía levántate, no se levantaban de ese lugar. Nosotros nos presentamos delante de Dios como si fuéramos... ¿De qué manera nos presentamos delante del Señor? De cualquier manera. No hemos realmente, no tenemos una reverencia ni un respeto, no tenemos una honra a la cual tenemos que aprender a darle al Señor. Dios, tenemos a Dios como si fuera, bueno, el Papá Noel. Hoy diga esa palabra, ¿verdad? Papá Noel. Pero tenemos a nuestro Dios como si fuera un Papá Noel muy bueno, que nos da regalitos, que oramos a Él y pensamos que ya Él va a contestar, y que tiene, fíjate, que tiene el derecho de contestarnos, que tiene la obligación de contestarnos. Yo te digo, reflexiona, ¿cuántas religiones oran a sus dioses? Los mahometanos oran 3 veces al día y se ponen de rodillas, se postran y hacen sus reverencias 3 veces al día, a las 9, a las 3 y a las 6 de la tarde. Ellos, en cualquier lugar donde les pille, aquí no, porque muchas veces aquí, pero yo tuve uno en la fábrica que estaba trabajando, y ese estaba trabajando, y cuando llegaba la hora de la oración, paraba las máquinas y se ponía y se postraba allí, no le importaba nada, Lo despidieron, por supuesto. Pero ellos no les importa donde les pille. Allí en Jerusalén, cuando vas por... Yo estaba allí en Jerusalén, allí a cada momento se oyen las bocinas, como mandan o llaman a la oración al pueblo. Cada mezquita tiene sus bocinas, y cuando es la hora de la oración, llaman a la oración. Y donde les pille, ellos se postran y empiezan a orar a su Dios. Los budistas oran. Todas las religiones oran. ¿Por qué debería del Señor contestarnos a nosotros? ¿Por qué debería de oírnos a nosotros? ¿Por qué no les oye a ellos y nos oye a nosotros? ¿No te has planteado de que para acercarse a Dios se necesita también una reverencia? Hay que saber acercarse a Dios, porque Dios tiene su manera y su fórmula en la cual necesitamos acercarnos a Dios. Para acercarnos a Dios, lo primero que necesitamos es arrepentirnos de nuestros pecados. Lo primero, porque Dios no recibe a nadie con pecado. No hay nadie que pueda entrar en la presencia de Dios que primeramente no le diga: Señor, me arrepiento, perdóname. ¿Cuántas veces le dices tú al Señor, perdóname? ¿O es que tú y yo no ofendemos al Señor continuamente y diariamente? ¿Ofendemos al Señor? Y como ofendemos al Señor, lo primero que tenemos que decirle al Señor es: perdóname, Señor, porque te he ofendido. Perdóname, Señor, porque he hablado lo incorrecto. Perdóname, Señor, porque no he hecho lo que debería de hacer. Perdóname, Señor, porque no he orado desde hace... porque no he leído la palabra desde hace... porque no estoy haciendo lo correcto, Señor, perdóname. Y entonces es lo primero que debemos de pedirle al Señor. Perdóname, esa parte, perdóname, me arrepiento, nos abre las puertas para poder entrar en la presencia del Señor. No dice el Padre Nuestro: perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Por qué? Porque dice: y mientras estéis orando, perdonad. Porque el perdón lo que hace es que nos abre la puerta. Y el arrepentimiento, como dice en Primera de Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él puede perdonar nuestras vidas. Si confesamos nuestros pecados. La palabra confesar no es demente. La palabra confesar es que tú, con tus labios, tienes que expresarle y decirle al Señor lo que está mal. Si un alcohólico es alcohólico, hasta que no confiesa, hasta que no realmente no dice: yo tengo un problema con el alcohol, necesito ayuda, esa persona, lo mismo con las drogas, lo mismo con cualquier vicio. Una persona que tiene el vicio de echar el dinero a las máquinas, un ludópata, hasta que uno no considera y sabe que tiene un problema, no
va a empezar a arreglarse ese problema. Lo primero que tienes que reconocer es tu falta y tu defecto para que Dios pueda empezar a hacer algo en nuestras vidas. Nehemías, él no se quedó quieto, él empezó a orar. Mira de qué manera Nehemías estaba orando. Dice: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. Mira, que hago ahora delante de ti día y noche. Él no oró simplemente en aquella ocasión, sino que él oraba día y noche, estaba orando por los hijos de su pueblo, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Lo primero que Nehemías pone delante de la presencia del Señor es confesión de pecado. Lo primero que hace es arrepentirse y decir: Señor, sí, hemos pecado, sí, no somos merecedores de que nos escuches, no somos ni merecedores de que nos escuches porque hemos pecado contra ti, hemos hecho lo malo y todo esto nos ha sobrevenido. Él lo sabía, todo esto nos ha sobrevenido porque no hemos hecho lo correcto delante de ti. Entonces uno tiene que venir con humildad delante de Dios y no creernos todavía que ya estamos tan fuertes ni tan bien en el Señor. Porque cuando uno cree que está bien en el Señor es cuando peor está. Cuando uno cree que está bien en el Señor, te lo digo, cuando uno cree que anda bien es cuando más mal está. Porque realmente cuando uno se acerca al fuego, el fuego te quema. Cuando uno se acerca al fuego, el fuego te quema. Pero cuando uno está lejos, uno cree que está bien, uno cree que no pasa nada. Pero cuando te acercas a la presencia del Señor, Daniel, cuando la presencia de Dios vino a él, dice que quedó como muerto en el suelo. Juan, cuando vio al Señor que se le apareció, dice que cayó como muerto en el suelo. La presencia de Dios te lleva realmente a quedar sin fuerza y te lleva a quedar ahí postrado en su presencia. Él empezó a confesar los pecados del pueblo. Mirad, solamente un corazón derramado ante Dios será oído. Apartamos tiempo. Yo pregunto, fíjate qué palabra la de hoy, qué reto el de hoy, porque el reto que yo planteo hoy a la iglesia es el reto de Nehemías, el reto de Nehemías, un reto en el cual cada uno voluntariamente tiene que coger de estar al menos media hora cada día buscando al Señor. El reto de estar al menos media hora en la presencia del Señor, y no de cualquier manera, sino realmente estar en la presencia del Señor, arrodillado delante de Él. Porque la forma de buscar real al Señor siempre ha sido de rodillas. Aunque hay ocasiones en las cuales tú no vas a estar de rodillas, tú no puedes estar de rodillas en el autobús, ni puedes estar de rodillas en el coche, pero cuando buscas a Dios a solas, en ese lugar donde tú cierras la puerta, tú sabes que ahí, ese lugar es un lugar de reverencia y de honor delante de la presencia del Señor, y ahí tú no puedes estar buscando al Señor acostado porque te vas a dormir, no puedes estar ahí sentado porque te vas a aburrir, no puedes estar ahí de cualquier manera, porque no ese es el lugar y Dios no te va a escuchar. Por eso es importante que entendamos que es bueno que tengamos ese reto en nuestro corazón y digamos: Señor, a partir de hoy yo voy a coger una responsabilidad en mi vida cristiana, porque la palabra de Dios nos dice que hemos sido hechos sacerdotes delante de nuestro Dios. Y un sacerdote en el hebreo es uno que se pone delante de Dios para interceder por los hombres. Y tú y yo hemos sido hechos sacerdotes, cada uno de nosotros, para interceder y para orar los unos por los otros. Por supuesto y por descontado que el sacerdote, primeramente en tu casa, tú tienes que estar orando por tu casa y por tu familia. Porque una persona que
que dice que es cristiano, que es cristiana, pero que no está orando, primeramente porque la persona que no ora, o la persona que no busca a Dios, o la persona que no lee la palabra, o la persona que no está andando una vida íntegra en el Señor, es porque todavía el Señor no se ha revelado en su vida como debería de revelarse. Tú sigues al Señor, pero Dios no se ha revelado en tu vida. Tú no has tenido todavía ese toque en el cual tú necesitas realmente estar en su presencia. Digamos la verdad, muchos de nosotros nos aburrimos delante de Dios, nos dormimos delante de Dios y no buscamos al Señor porque pensamos que ya con lo que hacemos es suficiente. Y no es suficiente, no es suficiente, porque debemos de buscar al Señor con todo nuestro corazón. Dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu ser. Quiere decir que todo tu ser se postra en la búsqueda de Dios. Pero cuando uno ya da estas cosas por sentada, uno llega a un momento en que ya no busca de parte de Dios, ni pone nada delante de Dios. ¿Qué tenemos que poner delante de Dios? Primeramente, cuando venimos delante de la presencia de Dios, no venimos, hola papá, ¿cómo estás? Hola papá, hola Señor, que te pido y te pido y te pido. ¿Qué vas a pedir? Si primeramente lo que tienes que hacer es arrepentirte delante del Señor. ¿Qué vas a pedirle al Señor? Si lo primero que tenemos que entrar al Señor es confesando nuestros pecados. O es que hoy no hemos pecado, o es que ayer no pequemos, o es que no, o somos tan buenos y somos tan santos que no hemos hecho absolutamente nada. Entonces llega un momento en que cuando nosotros venimos delante de la presencia del Señor y nos postramos y nos arrodillamos delante de Él, sabemos que esta es la postura en la cual venimos en su presencia reverentemente a estar delante de Él. Y sabemos que esa es la ocasión en la cual vamos a presentar nuestro cuerpo, porque cuando estamos arrodillándonos delante del Señor, lo que estamos es humillando primeramente nuestra vida delante de su presencia. Tú no te humillas estando de pie, no te humillas estando sentado, no te humillas estando en cualquier lugar acostado, no, te humillas expresamente. Hay personas, por supuesto, hay personas que no pueden porque tienen las rodillas mal, porque están impedidos, porque son mayores, etcétera, etcétera. Pero si tú puedes doblar las rodillas, como dice la palabra, dice que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará delante del Señor, que toda rodilla se doblará delante de Él. ¿Cómo es que tú y yo no doblamos nuestras rodillas delante del Señor y quizás hasta nos avergonzamos de doblar nuestras rodillas? Pero sí, que te avergüence de quizás de doblar tu rodilla delante públicamente, quizás sí, pero en tu cuarto, delante del Señor. Nosotros tenemos que aprender una nueva manera de buscar a Dios, y la manera de entrar a su presencia es pidiéndole perdón y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Señor, me arrepiento. Señor, me arrepiento, Padre amado, me arrepiento, Señor, perdóname por esto y por esto, y confesando los pecados, porque cuando tú confiesas tu pecado, tú estás dándote cuenta de lo que estás haciendo mal, y entonces intentas rectificar. Pero si tú no le dices nada al Señor y das por sentado de que lo haces todo bien, tú eres un orgulloso y una orgullosa. Entonces el orgullo no entra delante de la presencia del Señor. Por eso el Señor dice que le da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Entonces, si tú eres soberbio porque no sabes reconocer a un Dios grande delante de ti, entonces el Señor no te va a escuchar nunca. Y encima nos enfadamos porque Dios no oye. No. Tenemos que aprender a orar como siempre se ha orado. Pablo doblaba su rodilla delante del Señor. Esteban dobló su rodilla delante del Señor. Jesús, cuando oró en el huerto de Getsemaní, dice que dobló sus rodillas, se marchó a un tiro de piedra y allí, postrado de rodillas, empezó a orar. Era y es la fórmula correcta de presentarse delante de Dios. Amén. En intercesión y en clamor. Pero hemos perdido
Hemos perdido el origen de cómo presentarnos delante de Dios. ¿Cómo vendré?, dice la palabra. ¿Cómo vendré y cómo me presentaré delante del Señor? ¿Cómo me presentaré delante del Señor? ¿Vendré con ofrenda? ¿Vendré con animales? No, vendré con mi vida en sacrificio vivo, presentándome delante del Señor. Tenemos carga por nuestros hijos, tenemos carga por nuestro matrimonio, tenemos carga por los hermanos de la iglesia, tenemos carga quizás por la gente de la calle que no se convierte, pero esa carga tiene que ser presentada delante de Dios de una forma correcta para que Él oiga nuestras peticiones. Amén. Y si hay un pueblo que realmente busca a Dios y que es oído, porque lo que más desea un creyente, o debería de ser así, es que nuestro Padre nos escuche. Lo que deberíamos de tener deseos, de que Dios nos escuche realmente, de que nos sirve ir y no ser escuchado. Quiere decir que no te has presentado delante de Dios. Si tú crees que buscando otro sistema vas a ser escuchado, no, tenemos que procurar que Dios nos escuche, buscando al Señor como corresponde. Nehemías 9 del 1 al 3. Nehemías 9 del 1 al 3. Nunca te olvides de presentarte con humildad delante de Dios, de reconocer tus pecados, de pedir perdón y arrepentirte por ellos. Amén. Señor, perdóname por esto, me arrepiento, Señor. Y entonces las puertas empiezan a abrirse. Amén. Una vez que te has arrepentido de tus pecados, una vez que le has pedido perdón, lo primero o lo siguiente que deberías hacer es reprender al enemigo, porque en el momento, te lo digo de corazón, te lo digo de verdad, en el momento en que tú te pongas a orar y empieces a hacerle un poquito de pupa, porque Dios te empieza a escuchar, el enemigo empieza a moverse. ¿Tú crees que el enemigo no se mueve? El enemigo se mueve cuando tú empiezas a orar de la manera correcta. Por eso tienes que reprenderlo. Y tienes que estar ahí diciendo que se vaya todo aquello que está haciendo mal. Muchos no creemos en esa parte. Muchos no creemos, pero dice la palabra de Dios que nuestro adversario, el enemigo, el diablo, está alrededor nuestro como león rugiente esperando a ver a quién puede devorar. Y son palabras reales, aunque tú digas, ay no, el enemigo yo no quiero ni nombrarlo, pero el enemigo está ahí esperando a ver por dónde puede colarse para romper, porque él viene para robar, viene para matar y viene para destruir. Y eso no lo hemos entendido, pero ahí está él, para robarnos, para matar y destruir todo aquello que Dios ponga en nuestras vidas. Por lo tanto tenemos que aprender a coger la autoridad que Dios nos ha dado, porque tenemos autoridad para decirle al enemigo, en mi casa no vas a entrar, en mi matrimonio no vas a entrar, a mi hijo no lo vas a tocar, a esta iglesia no la vas a tocar, en el nombre de Jesús, tú aquí no tienes parte ni tienes lugar en esta obra. Y uno tiene que aprender realmente a entrar en esa disposición. Es igual, lo creas o no lo creas, si tú no lo crees, el enemigo va a jugar con tu mente como le dé la gana, porque el enemigo lo que hace es tirar sus saetas, sus pensamientos. Por eso necesitamos ponernos el yelmo de la salvación. ¿Qué es el soldado? Tiene que ponerse el yelmo de la salvación. El yelmo era un casco de bronce que se ponía el soldado, y ese casco es la protección para que los pensamientos del enemigo no vengan a tu mente, porque el diablo te pone mal con aquel, te pone mal con el otro, te pone mal con todo el mundo. Por eso necesitas meterte el casco ahí para que el enemigo no traiga pensamientos vanos ni malos en tu cabeza. Dice que nos pone la coraza de justicia, nos pone el cinto de la verdad, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para poder luchar. Fíjate, si tenemos que estar ocupados, si necesitamos cosas en nuestra vida para poder protegernos del enemigo. Fíjate, el soldado ¿cómo se protegía? Porque iba a la guerra. El soldado se protegía porque iba a la batalla. Tenía su espada, tenía su escudo, tenía su pectoral, tenía su cinto, tenía su casco. Y si tú ves, por ejemplo, hoy a los soldados, estos que están por Francia, que están en estado de alerta, de máxima excepción, y los ves con sus chalecos antibalas, los puedes ver, todos los mozos de escuadra ahora van con chalecos antibalas. ¿Por qué? Porque están en un estado
un estado de alerta, y van todos con chaleco antibalas, se cubren, van con su armamento, van vigilando, y nosotros como creyentes vamos muy libres, y encima ni buscamos ni oramos de parte de Dios. Importante que esa parte de buscar a Dios la tengamos. Nehemías dice, el día 24, vaya, qué casualidad, no lo había leído esto, os lo digo de verdad, ya lo había leído, pero me refiero que fíjate qué casualidad que hoy es día 24, ¿eh? El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel. ¿Cómo se reunieron? En ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Mira la fórmula, cómo ellos humillaban su vida delante del Señor, cómo humillaban, cómo se humillaban. El cilicio, se quitaban sus vestiduras normales y se ponían un saco áspero, duro, que rascaba y picaba, era un saco negro, cilicio, y echaban tierra. ¿Os acordáis de Job? Job se rascaba con una teja y se echaba ceniza sobre sí y se humillaba a sí mismo. Humillar nuestra vida delante del Señor. No entendemos que necesitamos venir delante de la presencia del Señor con un corazón humillado, porque dice la palabra que al corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Pero necesitamos venir delante de la presencia del Señor con un corazón contrito y humillado. Dice, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. ¿Qué pasó aquí? Que en Babilonia se habían casado los judíos con mujeres extranjeras y ya habían tenido incluso hasta hijos. Y cuando llegó Esdras y vio lo que había pasado, de que se habían unido a los hombres con mujeres que no eran del país y las mujeres con hombres que no eran del país, Esdras, leyendo el libro de la ley, les dijo, esto no puede ser así. Ellos tuvieron que abandonar a sus mujeres y tuvieron que abandonar a sus esposos, porque no podía haber mezcla, y no puede haber, en un creyente verdadero no puede haber mucha mezcla, no tiene que haber mezcla. Nosotros nos mezclamos con todo lo que es mundo. Ellos se mezclaron, en Babilonia se mezclaron con el mundo, se casaron con mujeres que no eran creyentes, que no eran cristianas, se casaron con hombres que no eran creyentes, pero eso nos da a entender que no tenemos que entrar en ese yugo desigual, en incredulidad. Ya se habían apartado, se separaron la descendencia de Israel, porque ellos querían realmente construir una nación nueva. Habían sido castigados en Babilonia durante 70 años. 70 años en los cuales ellos no hicieron descansar la tierra. Ellos no guardaban el sabbat, no guardaban el sábado, no guardaron los días de reposo. Y esos 70 años fueron 70 años en los cuales el Señor los castigó de estar fuera de su tierra. Mirad. Y ya se había apartado de la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. No solamente estaban confesando sus pecados, sino que estaban también confesando las iniquidades de sus padres. ¿No sería bueno también que pidiéramos perdón por el pecado de nuestros hijos? ¿No pedía Job por sus hijos y ofrecía sacrificio por sus hijos, por si tal vez sus hijos pecaban delante del Señor? Pues quizás ellos no lo hacen. Quizás no sería bueno. Muchas veces vemos como hay hombres de Dios que piden perdón por el pecado del país, que piden perdón por el pecado de la ciudad, que piden perdón porque se celebró hace poco en Toledo, hace algunos años, que se reunieron para pedirle perdón a los judíos por haberlos expulsado de España, y fueron allí y hicieron una ceremonia en la cual pidieron perdón, y le pidieron perdón.
Muchas veces nosotros no entendemos que hay falta. Esa falta debería de estar en nosotros. Señor, perdona, porque quizás mis hijos están pecando contra ti. Pero nosotros somos sacerdotes. Los padres somos sacerdotes de nuestros hijos. Y a veces tenemos que estar orando por ellos. Incluso como ellos no tienen entendimiento ni conocimiento muchas veces y pecan, deberíamos de estar pidiendo perdón también por los pecados de nuestros hijos, para que les sean perdonados, para que no se los tenga en cuenta el Señor. La intercesión es que el sacerdote se pone delante de la presencia del Señor para que no le venga nada malo a esa persona, porque el juicio de Dios dice que la ira de Dios viene sobre todo hijo de desobediencia. No lo entendemos, pero la ira de Dios viene sobre todo hijo de desobediencia, hombre o mujer. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer nosotros como padres, como madres, como hombres de Dios, como sacerdotes que Dios nos ha hecho para su reino? Pedir por otros. Si esa es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es orar, ser luz en las naciones. Y somos luz cuando estamos orando y buscando al Señor y haciendo la obra que Él quiere que hagamos. Pero si no le damos importancia a la oración, estás dejando el sacerdocio, estás dejando el puesto de honor que Dios te dio un día. Tenemos que tener conocimiento de estas cosas. Yo sé que quizás hay una palabra demasiado alta, pero es necesario que entendamos que no estamos aquí por casualidad, sino que Dios nos constituye por sal y por luz allí donde estemos. Amén. Y somos luz cuando estamos intercediendo y clamando delante de la presencia del Señor. Dice que puestos de pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día. La cuarta parte del día son 3 horas, o 6 por 4, 24, eran 12 horas, no estuvieron 24 horas, pero dice que una cuarta parte del día, 3 o 4 horas, estaban leyendo el libro de la ley de Jehová, y la otra cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Fíjate qué importante es la confesión de pecados en nuestra vida. No le damos importancia a lo que es confesar nuestros pecados. Ahora, ¿somos creyentes de verdad? ¿Somos creyentes de verdad? ¿Nos estamos creyendo que detrás de nuestra vida, aquí en esta tierra, hay un lugar donde Dios ha preparado para nosotros? Porque si uno lo creyera de verdad, uno se prepararía. Uno no viviría tan fresco ni tan fresca viviendo en las cosas simplemente naturales, sino que nos preocuparíamos un poquito más de las cosas espirituales. Como creyentes debemos de preocuparnos de las cosas espirituales. Dice la palabra que pongamos nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de abajo. Pero desgraciadamente ponemos más nuestra mirada en las cosas de abajo que en las cosas de arriba. Y necesitamos poner un poco, porque como no tenemos costumbre, nos dormimos. Como no tenemos costumbre, ni leemos la palabra, porque decimos, es que no la entiendo, pero es que no nos esforzamos. Y necesitamos esforzarnos en tener un tiempo, de buscar tiempo para poder estar en la presencia del Señor. Porque las cosas irán mejor. Cuando estamos orando, estamos haciendo camino en medio del desierto. Cuando estamos orando, estamos poniendo suelo firme en medio de la tempestad y del mar, para poder caminar, no solamente tú, sino tus hijos también, nuestros hijos, por ese camino que tú estás haciendo. Porque Noé creyó a Dios, arrastró a toda su familia y fue salva, porque él creyó a Dios y obedeció a Dios, y cada día él se levantaba a construir ese arca. Y tú y yo tenemos que levantarnos cada día por medio de la oración y construir ese arca. Aunque sabemos que el Señor nos ha hecho salvos, pero tenemos que aprender a construir esa arca para que nuestros hijos y todos los que están alrededor nuestro puedan también ser salvos. Amén.
El arca se construye diariamente. El arca no se construyó sola, sino que Dios le dijo a Noé: constrúyeme un arca. Y fue testimonio, y porque él obedeció a Dios, dice la palabra, él, esa misma fe que él tuvo, condenó a esa gente. La fe que él tuvo condenó a aquellos que no creyeron. Porque lo que condena al incrédulo no es el pecado, es el no creer a la palabra de Dios. Por cuanto no creyeron, ya están condenados. Noé creyó, y como creyó, empezó a construir el arca. Y tú tienes que aprender a construir el arca, porque luego, cuando venga el diluvio, cuando venga la tempestad, si el arca no está hecho, si tú no has construido nada en tu vida, porque sí, yo puedo en parte orar por ti, pero cada uno es responsable de su propia vida. Amén. Yo no puedo ir al lavabo por ti. Pues como la abuela, ¿no? Que dice: me voy a lavar los dientes, decía el abuelo. Y la abuela le dijo: pues toma, llévate los míos. Eso sí, pero eran de plástico los dientes. Pero yo no puedo hacer lo que tú tienes que hacer. Te corresponde a ti, yo puedo interceder por ti, pero cada uno tiene que ser responsable de doblar su rodilla, porque el que no la dobla aquí, un día la va a doblar delante del Señor. Dice que vive el Jehová, que toda rodilla se doblará un día delante del Señor. Toda rodilla de los que creen y los que no creen, pero todos no estarán de pie, sino que doblarán su rodilla. Es el ateo, el que dice que no cree, el que dice que no hay Dios, el que dice que toda rodilla se doblará delante del Señor. Santiago, el hermano de Jesús en la carne, dice que tenía callos en las rodillas de tanto estar en la presencia del Señor. Al principio puede que nos duela, pero qué bueno es que tengamos ese tiempo para estar a solas delante del Señor. A solas. Qué poquitos somos hoy, pero qué bueno, ¿verdad? Y esto tiene que ir como inspiración para toda la iglesia, porque tenemos que encontrar camino para orar y buscar a Dios, si queremos que esta iglesia funcione. Porque una iglesia que no ora es un cuerpo desordenado. Una iglesia que no busca a Dios es un cuerpo desordenado. No basta con cantar, no basta con danzar, no basta con asistir a la iglesia, no basta con ser obedientes, así entre comillas, a lo que el Señor nos pide. No, tenemos que buscar a Dios. Dice que Él va a enseñarnos el camino por donde tenemos que andar. Te guiaré y te enseñaré el camino por el cual tienes que andar. Queremos bendiciones de Dios, pero no queremos pagar el precio de las bendiciones. Queremos la bendición, queremos la nata, queremos lo bueno de parte de Dios, pero no somos capaces de pagar el precio de la bendición, porque la bendición tiene un precio. La bendición, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, pero tenemos que pagar el precio de esa bendición, porque Dios viene para ver si realmente somos capaces de pagar ese precio. Cuando el Señor le da una promesa a Abraham, él tuvo que creer en esa promesa, tuvo que creerle a Dios, tuvo que creer, tuvo que confiar en esa promesa, y tuvo que estar buscando a Dios. ¿De qué manera era Abraham? Era un intercesor, quería destruir a Sodoma y Gomorra, y tenía allí a Lot, a su sobrino, y se puso delante de Dios Abraham: Señor, si hubieran 100 justos en esa ciudad, ¿destruirías esa ciudad por los 100 justos que hay? Y el Señor le dice: no, si hubieran 100 justos, yo no voy a destruir al justo por el injusto. Señor, permíteme ahora que sea osado, que sea atrevido. Señor, si hubieran 50 justos, son 50 justos, ¿destruirías esa ciudad? No, si hubieran 50 justos, no la destruiría. Fíjate ahí, Abraham hablándole a Dios, intercediendo delante de Dios para que no destruya. Se quedó en 10. Señor, si hubieran 10 justos, no, si hubieran 10 justos, no destruiría la ciudad por esos 10 justos. Y ahí se quedó. Pero sacó, no dejó a Lot, sino que lo sacó juntamente con su esposa y sus hijas. Pero la esposa, sabemos
que le arrastraba el mundo, y la palabra era: no mires atrás, no mires atrás. Atrás está Gomorra, Sodoma, atrás está el mundo, atrás está lo malo, atrás no mires. Pero ella le atraía tanto el mundo que no pudo dejar de mirar. Dice que se convirtió en una estatua de sal. Hay creyentes que son estatuas de sal porque están todo el día mirando al mundo más que mirando al camino de Zoar, que es el camino de la salvación, que es el camino de Cristo, el camino de Jesús. Amén. Miremos a Jesús, miremos el camino que Dios ha puesto de salvación, miremos lo que Dios pone por delante, no miremos atrás. Sí, vemos como Lot al final se queda simplemente solo con sus 2 hijas, pero la mujer se queda en el camino, porque el Señor no puede hacer acepción de personas. Dice que 2 estarán durmiendo en una misma cama, uno se va y otro se queda. 2 estarán en el molino trabajando, uno se va y otro se queda. Quiere decir que el Señor sabe los que son suyos, conoce al Señor, dice la palabra, los que son suyos. ¿Cómo nos conoce el Señor? ¿Cómo nos conoce el Señor? Ahí, en ese tiempo de oración. ¿Dónde nos conoce el Señor? Ahí, en ese tiempo de búsqueda. Sigamos, otro versículo. Daniel 5:27. Cada vez que nos ponemos a orar, a buscar a Dios, Dios derrama cosas especiales sobre nosotros. Dios derrama cosas especiales sobre nosotros. Dios trae su peso a nuestras vidas. Cada vez que nos ponemos delante de Dios, Dios derrama algo. Pero mira lo que dice aquí, en Daniel 5:27. ¿Seremos pesados algún día delante del Señor? ¿Seremos pesados? ¿Pesamos en su presencia? ¿Estamos acumulando realmente algo de parte de Dios en nuestra vida? Esto se lo dijo a un rey que cogió los vasos de honra, y se formó una fiesta y una orgía allí, y cogió los vasos que habían traído del templo de Jerusalén, y estaba usando las cosas que eran santas, las estaba usando en algo bacanal, en algo horrible. Y entonces el Señor directamente le trae un juicio, y viene una mano que escribe en la pared y escribe unas palabras, y una de ellas era esta: Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Si usamos nuestra vida, que debería de ser santa, si usamos nuestra vida, que debería de ser de honra para el Señor, que debería de ser para ministrar al Señor, la usamos mal. Dice que vamos a ser pesados en balanza y vamos a ser hallados falto. Que no seamos hallados falto en la presencia del Señor. Pero cuando uno está en la presencia de Dios y pide perdón, fíjate, referente al matrimonio que dice la palabra de Dios: no se ponga el sol. Si en algo humano el Señor nos dice que nos pongamos de acuerdo rápidamente con nuestra mujer o nuestro marido, ¿te imaginas delante de Dios? ¿Qué será delante del Señor? ¿Qué será delante del Señor? ¿Podemos tener algo hacia el Señor? Y tú no sabes que la paga del pecado es muerte, y que el pecado hace separación entre Dios y el hombre, que no podemos entrar a la presencia del Señor con una vida cargada de pecado. No se puede entrar. Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Sí, si confesáis vuestros pecados. Vamos a leer el versículo entero. No, que la sangre de Cristo nos limpia. Sí, si confesáis vuestros pecados, la sangre de Jesucristo. Mira, 2 cosas. Si confesáis vuestros pecados y hay comunión. ¿Qué decir comunión? Es relación unos con otros. ¿Que no es importante la iglesia? ¿Cómo que no es importante la iglesia? Si la iglesia no fuera importante,
Cristo no hubiera muerto por ella. Si el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no fuera importante, por eso dice la palabra, y no dejéis de congregaros, como algunos tienen por costumbre. El dejar de congregarse es separarse progresivamente del cuerpo, y cuando te separas del cuerpo, estás siendo una víctima en las manos del enemigo. El enemigo te puede coger, porque lo que hace, dice que en el Salmo 133, dice que donde está el cuerpo reunido, ahí derrama el Señor bendición y vida eterna. Dice que desciende del sacerdote y empieza a caer sobre las barbas de Aarón, y todo el cuerpo empieza a recibir la bendición. Qué importante que entendamos esto. Darle importancia a lo que es estar en el cuerpo de Cristo, estar en la iglesia del Señor. Amén. Darle importancia. El Señor le dijo a Moisés: y guardaréis ese día por pacto perpetuo, para siempre, el día del reposo, el Sabbat. Nuestro Sabbat ahora es Cristo. Nuestro Sabbat ahora no es un sábado ni un domingo. Nuestro Sabbat es, pero el día en el cual la iglesia ha escogido, que es el día de la resurrección de Cristo, el domingo, el primer día de la semana. El Sabbat era el último día de la semana, era el día séptimo, era el Sabbat, y allí descansaban. Y el primer día de la semana Jesús resucitó. Para nosotros ahora es el domingo. Amén. Y nos reunimos en la iglesia. Por supuesto, el que pueda reunirse el sábado, se reúne el sábado, el que no puede se reúne el domingo. Pero lo importante es que tú no dejes de congregarte. Amén. Que busquemos al Señor, porque es ahí donde el Señor empieza a derramar su bendición sobre nosotros. Ahora necesitamos entrar en la presencia del Señor, buscar del Señor directamente. Amén. Necesitamos buscar del Señor. Pero si no buscamos de Dios, las cosas van mal. Y encima nos enfadamos, le echamos la culpa al Señor de nuestros fracasos, de nuestros errores, y nosotros no somos capaces de buscar a Dios. Encima tenemos doble pecado, porque encima que no buscamos, le echamos la culpa al Señor de nuestro fracaso. No será, como dice el Señor, dice, y no tenéis, ¿qué dice Santiago? No tenéis porque no pedís. Pero pedís y pedís mal, porque pedís para vuestro egoísmo. Os mordéis, os matáis, ardéis de envidia, y no tenéis porque no pedís. Y si pedís, pedís mal para vuestro egoísmo. Por eso el Señor dijo en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad, no nuestra voluntad, hágase tu voluntad, venga tu reino. El reino, cuando empezamos a orar, viene a nuestra vida. El reino está en nosotros, es Jesucristo. Donde está Jesús está el reino. Tú has recibido al Rey, y en tu interior está el reino de Dios. Cuando tú estás orando, el Rey viene y se manifiesta el reino de Dios en tu vida. Se manifiesta el reino de Dios en tu vida. Y dice la palabra: si yo por el dedo de Dios echo al enemigo, por el dedo de Dios, es que el reino de Dios ha venido a vosotros. Cuando el reino de Dios viene a tu vida, tú tienes poder para echar de tu vida tantas cosas como el enemigo pone. Porque el enemigo es un especialista en ponerte medallas, ponerte vicios, ponerte cositas, y tú vas cada vez con más peso, con más peso. Y la palabra dice en Hebreos 1: despojaos de todo peso y de pecado, para que corráis con paciencia la carrera. Si no te despojas de pecado, uno cree que puede correr la carrera con todo cargado de pecados por todos sitios. No, despójate de cosas, despójate de cosas que están en tu vida, que tú sabes que están en tu vida. Y la unción va a venir de una manera preciosa a nuestro corazón. La unción va a fluir, van a venir dones nuevos a nosotros, fuerzas nuevas vendrán de parte de Dios, vendrá camino nuevo delante de Dios, cosas que vamos a emprender. Vamos a tener un año donde vamos a emprender cosas nuevas para el Señor. Vamos a emprender el evangelismo. Tenemos el día 7 ya un evento para la juventud. Tenemos ahí cosas que ya están preparadas, pero vamos a emprender con cosas nuevas.
Tú mira ahora el Facebook, todos son profetas, ¿verdad? Este año el Señor abrirá las puertas del cielo, patín, patán. Este año te vendrá, bueno, te va a tocar de todo. Todo el mundo dice que te va a ir bien, que vas a ser feliz, que vas a tener de todo. Pero tú entras el año y entras igual que lo dejaste. Si tú no haces nada para que las cosas empiecen a cambiar, te aseguro, y eso no es porque yo sea profeta, que nada en tu vida va a cambiar. No va a cambiar nada si tú no cambias. Nada va a cambiar si tú no cambias. No hagas caso a esos profetas que es barro que en el momento que le da el sol y se seca, se cae. Estamos ahí con palabra de hombre edificando nuestras vidas y estamos ahí edificando cosas de barro que realmente no tienen relación con nosotros. Nos cogemos todo lo que es bueno. Cogemos todo lo que es bueno. Pero cuando nos piden sacrificio, sacrificio no nos gusta, porque el sacrificio es dejar de hacer algo que nos gusta para dedicarlo a Él. Dios no se queda con nada. Si tú le dedicas un cuarto de hora o media hora de oración al Señor, ese tiempo es un tiempo de vida. Cada tiempo que tú le dedicas al Señor es lo que Dios va a alargar también tu existencia. Créelo, Dios alarga, Dios trae cosas nuevas, Dios te bendice, Dios no se queda con nada. El tiempo que tú dedicas a mirar la televisión, ese tiempo lo has desperdiciado. Pero el tiempo que tú le dedicas de rodillas a buscar a Dios, ese es un tiempo donde la bendición de Dios viene sobre ti, sobre tu casa, sobre tus hijos, y Dios no se queda con ese tiempo. Dios no se queda con ese tiempo. Es que yo le he dedicado esta semana al Señor 5 horas. No te preocupes, que Dios te va a pagar esas 5 horas y te la va a pagar bien, porque tú estás dedicando como sacerdote, estás trabajando para Él, para pedir que las cosas empiecen a mejorar alrededor tuyo, en tu nación, en tu ciudad, en tu familia, en la vida que está a tu alrededor. Pero si tú no estás pidiendo al Señor, las cosas siguen igual. Y encima, como dice la palabra, envió plagas sobre la tierra y la gente, en vez de arrepentirse, dice que blasfemó contra Dios. Apocalipsis. Dios enviaba plagas por la ira, por el pecado, y la gente, en vez de arrepentirse y convertirse al Señor, levantaba su mirada a Dios y blasfemaba contra Dios. Eso es lo que hace el incrédulo. ¿Qué hace el incrédulo? Si Dios existiera, no pasaría esto y no pasaría aquello y no pasaría lo otro. Si Dios existiera, gente que nunca da un duro para nada, que son más agarrados que vamos, llevan un céntimo y lo agarran así fuerte para que no se le escape, y en la iglesia os quitan el dinero. No son capaces ni de dar un céntimo a un pobre. Dios no se queda con nada. Dios lo da en abundancia. Dios lo da en abundancia, lo da en abundancia. Lo poquito que tú le des al Señor, Dios lo derrama en abundancia de una manera o de otra. Dios no se queda con nada. Dios no es un ladrón. Nosotros sí que le robamos a Dios muchas veces, pero Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada. Lo que le damos de oración, lo que le damos de adoración, lo que le damos de alabanza, lo que le damos con nuestras rodillas confesando nuestros pecados, porque confesar nuestros pecados significa sacarlos fuera de nuestra vida, es quitar la basura de nuestro interior. Y muchas veces venimos cargados de basura, de la basura que te ha echado aquel, de la basura que te ha echado el otro, de la basura que tú mismo te has echado mirando cosas que no deberías de mirar, de hacer, y venimos cargados de basura. Y no somos capaces de echar la basura fuera. La basura se echa cuando tú te pones de rodillas y le dices: Padre, perdóname, Señor, porque realmente hago esto y esto y esto y esto y esto, Señor, me arrepiento y quiero cambiar delante de tu presencia, porque soy yo, Señor, no es el otro, soy yo el que hace las cosas mal. Y cuando uno realmente empieza a arrepentirse, la basura que hay en tu corazón, y si tú dices que no hay basura, es porque tú eres ya más santo que el Papa. Y hay gente que ya cree que es más santo que el Santo Padre. Y ese Santo Padre, entre comillas, necesita arrepentirse también de sus pecados. Pero somos así. Entonces necesitamos venir delante de la presencia de Dios con un corazón arrepentido,
¿cómo vendré y cómo me presentaré delante de Dios? Con alegría, como se presentó, ¿verdad? Cuando Saúl le perdonó la vida al rey ya lo diré, Amonita, bueno, Amán, no, es igual, le perdonó la vida a un rey enemigo, cuando el Señor le había dicho, destruye a Amalek, destruye a Amalek, no dejes nada, ni niños, ni mujeres, ni ancianos, y por supuesto ni al rey. Y Saúl desobedece a Dios y se queda con lo mejorcito del rebaño, porque no podía coger nada del anatema. Anatema significa maldito. No podía meter nada que fuera maldito en el campamento de Dios, en el campamento que es tu casa, en el campamento que es tu vida. Tú no puedes meter nada que sea maldito. Y Saúl desobedece a Dios. Era un rey carnal, desobedeciendo constantemente a la palabra de Dios. Y él trajo y le perdonó la vida al rey de Amalek. Y ahí, cuando él estaba allí, el rey de Amalek pensaba, bueno, ya ha pasado ya no me van a matar. Contento, riendo de que pensaba que ya no lo iban a matar. Y cuando Samuel se dio cuenta de que le había perdonado la vida al rey de Amalek, él mismo cogió la espada y le cortó allí la cabeza al rey de Amalek delante de Saúl. No se puede, tú perdonas muchas cosas, no, pero eso no pasa nada, pero eso no pasa nada, pero eso no pasa nada, pero es que eso crece y eso se hace algo luego que te atrapa y te divide de la comunión del Señor y te impide que tú recibas cosas que son las cosas eternas, las que realmente importan en la vida. Claro, todo importa, pero cuando el Señor está cuidando de tu matrimonio, cuando el Señor está cuidando de tus hijos, cuando el Señor está cuidando de tu economía, cuando el Señor está cuidando de tu salud, cuando el Señor está cuidando de tantas cosas, y el Señor la cuida porque tú tienes cuidado, porque cuando tú tienes cuidado de las cosas del Señor, el Señor tiene cuidado de ti, de tu casa. Pero muchas veces somos muy abandonados, no nos damos cuenta, somos desobedientes. Dice la palabra que en este tiempo habrán gente orgullosa, soberbia, desobedientes a los padres, amadores de sí mismos, que vivirán más por su imagen, por su forma y por la apariencia que por la piedad delante de Dios. Amadores de sí mismos. ¿No lo habéis visto? Amadores de sí mismos. Y es lo que hay hoy en día. Gente que no busca a Dios. Y tenemos que aprender como creyentes a hacer un cambio en este año y buscar a Dios. Es un reto. Es un reto para la iglesia. Es un reto. El reto de buscarlo cada día, aunque sea media hora. Tú dices que media hora es mucho. Bueno, pues empieza con un cuarto de hora, si no puedes con media hora. Pero búscate ese tiempo cada día para buscar a Dios. Búscate ese tiempo para estar a solas, a la presencia del Señor. Búscate ese tiempo para estar en la presencia del Señor, pidiéndole perdón por tu vida, pidiéndole perdón por tus hijos, por tu familia. Y empieza a recibir ahí todo aquello que Dios tiene para ti. Y vas a notar la presencia de Dios de una forma especial. Y cuando vengas aquí, vendrás con reverencia, vendrás con la unción, vendrás lleno. No vendrás cargado de basura, vendrás cargado de la gloria de Dios. Vendrás cargado de la gloria de Dios porque has buscado al Señor. Has buscado al Señor. Todavía necesitamos quizás arrepentirnos y convertirnos al Señor. Dice Salmo 95:6, voy acabando ya. Hay que irse a comer. Salmo 95:6. Vaya palabra, para los poquitos que somos. Vaya palabra que el Señor nos está trayendo esta noche. Bueno, tendremos palabra esta para la semana que viene también, que también seremos poquitos. Venid, dice, venid, adoremos,
y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿Me lo estoy inventando yo lo de las rodillas? ¿Me lo invento yo? Venid, adoremos, postrémonos. ¿Qué nos cuesta postrarnos en la presencia del Señor? Está cayendo la gloria de Dios y nos da esta vergüenza a veces ponernos de rodillas en la presencia del Señor. Yo quiero, a ver si más adelante podemos comprar un par de alfombras, una para aquí y otra para aquí, para que este altar más de una vez pueda estar lleno de gente arrodillada, postrada, buscando la presencia del Señor. No os voy a pedir que os pongáis aquí porque a lo mejor os ensuciáis el pantalón. Pero qué bueno es que podamos tener este lugar, y aunque sea un trocito, con un par de alfombras o un boqueta, ya buscaremos la manera para que podamos estar cómodos, para cuando la gloria de Dios venga, que nadie tenga vergüenza. O ahí en el banco, y póstrate y busca al Señor y quebranta tu corazón, porque muchas veces nos perdemos la bendición por no arrodillarnos delante del Señor. Y cuando te arrodillas delante de Dios, ¡guau!, te cae la gloria y te cae la bendición de Dios y tienes ahí la unción derramada sobre tu vida. Amén. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. La fórmula que usaban los antiguos no solamente era arrodillarse, sino que era que ponían su cara en el suelo, se arrodillaban, se postraban y su rostro estaba puesto en el suelo. Fíjate que no solamente era arrodillarse, sino que se postraban y ponían su cara en el suelo en señal de reverencia. Qué rabaleros que somos hoy, ¿verdad? Hoy lo arreglamos todo pegando 4 saltos, 4 brincos, pero en la presencia del Señor todavía la forma de buscarlo no ha cambiado, ¿eh? Dios no cambia. Dios no es hombre para que cambie, ni tiene semejanza de hombre para que mienta. Dios es Dios, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El reto está ahí, y ese reto va a seguir todo este mes de enero, y quizás más adelante pondremos ahí una hojita para el que quiera coger ese reto, comprometerse delante del Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú te comprometes, tú sabes que tienes una obligación. Pero si tú dices, sí, me comprometo, pero si no te comprometes de verdad, si no te comprometes de verdad, no lo haces. Saldrás de aquí y seguirás buscando al Señor a tu manera, como Julio Iglesias, a mi manera. Y a tu manera no funciona, funciona a la manera de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza tuya que nos toca a todos, Señor. Nos toca en nuestro corazón, porque entendemos, Señor, que hemos pecado muchas veces delante de ti. Hemos pecado, Señor, tantas veces, dejando de estudiar tu palabra, dejando de alimentarnos de tu palabra, teniendo en nuestro corazón, Señor, tantas cosas que venimos y las traemos aquí, traemos la basura